domingo pasado hubo elecciones municipales en Chile y en Brasil. En los dos países se piensan las elecciones presidenciales. Siempre las elecciones municipales reflejan un poco lo que está pasando en la realidad, se reacomodan los candidatos. En Chile hay elecciones presidenciales el año que viene, en Brasil en el 2014. Vamos a dividir los dos temas para poder analizarlos un poco en profundidad. Vamos a ver primero lo de Chile. El 28 de octubre se realizaron las elecciones municipales en Chile para elegir a 345 alcaldes y 2.224 concejales para un territorio administrativo y político de 346 comunas en todo el país. En estos comicios entró en vigencia la reforma electoral que establece la inscripción automática de los ciudadanos como votantes y el voto voluntario. El padrón incluyó a 13.400.000 chilenos en condiciones. Estos comicios se consideraban cruciales como test electoral de oficialismo y oposición de cara a las elecciones presidenciales de fines de 2013 y la posibilidad de ampliar y mantener el poder territorial. La coalición, el Frente Oficialista integrado por la Unión Democrática Independiente, Renovación Nacional y los sectores de derecha asociados al pinochetismo residual, fue el sector político que más perdió con los resultados obtenidos. Logró 121 alcaldías. La Concertación Democrática integrada por el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista se quedó con 106 intendencias y sus aliados, ubicados más a la izquierda, el Frente por un Chile Justo, que conforman el Partido Comunista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata, obtuvieron 62 alcaldías. Por otro lado, candidatos independientes de diversa extracción que se presentaron por fuera de frentes y acuerdos se quedaron con unas 40 comunas. En porcentajes, los candidatos oficialistas obtuvieron un 37,47% contra un 43,1% de la concertación opositora. Además de la mala performance del oficialismo y la mejoría de la concertación, el otro dato significativo fue la elevadísima abstención registrada con el voto voluntario, un 59%. Casi 8 millones de ciudadanos no concurrieron a las urnas. La derrota ya produjo movimientos en el tablero oficial. El presidente Sebastián Piñera anunció cambios de gabinete para fin de año, poniendo en carrera a 2 ministros presidenciables, Lawrence Goldborn y su par de defensa, Andrés Alamán. Por su parte, la mejor alternativa de la concertación, la expresidenta Michelle Bachelet, que ostenta una alta imagen positiva, mantiene el silencio sobre su eventual postulación. Bueno, los resultados de las elecciones en Chile realmente fueron una gran sorpresa, en parte porque por primera vez se hacía un voto no obligatorio, es decir, era obligatorio. La inscripción era automática, pero el voto era no obligatorio. Las sorpresas fueron varias. Por un lado, un fracaso en cuanto a esto del voto no obligatorio, porque hubo una abstención altísima, más del 60% de la gente no fue a votar. Sí. Por ejemplo, el partido de Piñera, de 13 millones de electores que había posibles, recibió 1 millón de votos. O sea, segundo dato, fracaso del partido oficialista. El tercer tema fue respecto de la transparencia, porque, por ejemplo, además de muchas personas fallecidas en estos padrones, estaban los más de 3.000 detenidos desaparecidos de Chile, entre ellos el expresidente Allende, estaba en las listas. O sea, realmente una elección con mucha desprolijidad y con mucha abstención, que me parece, yo lo comparaba un poco con Venezuela, ¿no? Por un lado por la transparencia y por otro lado esa gente que iba y votaba y hacía las colas y decía, no, yo quiero votar, que esa politización que vivimos en Venezuela, y por otro lado ahora en Chile se contaba, se veía por televisión la gente en las mesas charlando entre sí porque había poca gente, un público totalmente apático, sobre todo los jóvenes, totalmente descreídos de la política. Un escenario muy, muy diferente en Chile, ¿no? Pero me parece que lo último que vos decís es lo más interesante, porque la abstención en este caso, a mi juicio, refleja también una abstención política. Hubo un movimiento en 2011 que cuestionó
el sistema político, que habla de refundación de Chile, de asamblea constituyente, movimientos sociales que salieron públicamente a decir que no había que ir a votar. Me parece que el casi 60% de abstención en ese caso hay que mirarlo con una lupa diferente a una situación donde la gente por apatía no va a votar. Me parece que muchos de los que no fueron a votar, conscientemente no fueron a votar. Algunos fueron voto protesta, pero hubo apatía. Te digo también por comentarios, justamente cuando estábamos en Venezuela, había muchos compañeros chilenos y que comentaban eso, comentaban de sus propios hijos y comentaban de los jóvenes. O sea, por un lado son muy combativos y salen a pelear, como lo hemos visto durante todo el año pasado, pero por otro lado está calando fuerte el descreimiento con respecto a los partidos políticos que hay hoy. Es que por eso no van a votar. Sí, claro. Justamente, es un acto de protesta no ir a votar en este caso. Descreer en el sistema político, descreer en el sistema partidario, es justamente un acto de protesta. Es confluyente, digamos. En un caso es una posición activa de no ir a votar, de aquellos que convocan a no votar. Y el otro es el que no consigue ser convocado por los que van a elecciones. Claro. Digamos, sí. Es el fracaso del que convoca en ese caso. Digamos, pero obviamente es una situación que es para prestarle atención a ese 60% que es un poco el gran protagonista, en definitiva, de estas elecciones. Lo cual relativiza bastante los resultados, ¿no? Digamos, uno si se queda con los porcentajes, por ahí no está diciendo demasiado cuando hay un mensaje tan fuerte en ese 60%. Bueno, pero el caso de Piñera perdió sus bastiones. Perdió doblemente. Santiago. Claro, en ese caso pierde doblemente, o pierde en este cómputo chico, entre los que fueron a votar, pero pierde porque es el gobierno el que está perdiendo, en definitiva, esto de la falta de convocatoria a la participación. Bastiones tradicionales como Santiago, a eso me refiero. Esa es una pérdida clara. Yo estaba viendo justamente lo que vos decís, diarios anteriores a la elección, y decía que el gobierno se jugaba en 4 lugares centrales que había que mirar en Santiago de Chile, en las comunas: Recoleta, Providencia, Santiago y Estación Central. Perdió en 3. Sí. Ganó en una estación central donde enfrente había un joven del Partido Comunista, Camilo Ballesteros, dirigente estudiantil, y lo ganó por poco. O sea, de los 4 lugares que ellos consideraban fundamentales y que además no pensaban que iban a perder, tenían el festejo planificado. Un día antes de las elecciones todavía estaban discutiendo si este ministro iba a salir al balcón, si el otro ministro iba a salir al balcón, si estos ministros se podían juntar, no se podían juntar, y no pudieron salir al balcón. ¿Vamos a Brasil? Vamos a repasar un poquito qué es lo que pasó en las elecciones locales de Brasil de pocos días atrás, los resultados, y después lo comentamos. El 7 de octubre de 2012 se disputaron en Brasil elecciones municipales, que en ese país tienen un sistema de doble vuelta electoral. El segundo turno se realizó el 28 de octubre. Votaron unos 140 millones de ciudadanos para elegir alcaldes y vicealcaldes, conocidos como prefectos y viceprefectos, y concejales o vereadores para los 5.568 municipios en que se organiza el territorio de Brasil. El oficialismo tuvo resultados dispares. No le fue muy bien en las principales ciudades, pero terminó conquistando en segunda vuelta la alcaldía de Sao Paulo, el corazón industrial y financiero del país, con la candidatura de Fernando Haddad, fuertemente impulsado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, lo que en cierta forma compensa el desempeño del PT en otros distritos. Pese a perder 14 prefectos que tenía antes de estos comicios, el PT conserva el control de 32 de las 186 ciudades de más de 100.000 electores. Además de Sao Paulo, el PT ganó en el Gran Sao Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André y Osasco. También en Goiânia y en João Pessoa. En total el PT gobierna en 636 ciudades, lo que implica unos 27 millones de electores. El PSDB, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, tuvo la mayor ganancia en las ciudades con más de 100.000 votantes y pasó de 19 prefecturas de esta clase antes de los comicios a 31 a partir de 2013, lo que lo coloca en el segundo lugar en términos de poder territorial. Entre otras ciudades importantes, gobernarán Manaus, Belém, Teresina, Maceió y Sorocaba. Ahora tendrá en total 702 prefecturas que suman 16 millones y medio de electores.
El Partido Socialista Brasileño, o PSB, también hizo una elección consistente. Los socialistas sumaron 18 prefecturas pertenecientes al grupo de las 186 mayores ciudades de Brasil. Entre estas se incluyen Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Campiñas y Duque de Caxias. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño, de centro-derecha, perdió 7 prefecturas ubicadas entre las 186 mayores de Brasil y ganó unas 29 de esa franja. Sumadas a las que ya tenía, gobierna en 1.031 prefecturas, unos 23 millones de electores en total, lo que lo sigue ubicando como principal partido del país, pese a las pérdidas sufridas en las municipales. Bueno, muy interesante el análisis de las cifras, ¿no? El avance del PT, del Partido de los Trabajadores, del expresidente Lula y de la actual presidenta Dilma Rousseff, y del PSB, que es Partido Socialista Brasileño, que en realidad es un aliado del PT en este momento en el gobierno, con lo cual se puede decir que en términos generales avanzó el modelo actual en el gobierno. El PT aumentó un 14% su poder político y el PSB 42%. Yo creo que fue la gran elección fue del PSB. Por otro lado, ¿quiénes fueron derrotados? En mi opinión, es el PSDB, que es el partido de Serra, y Fernando Enrique Cardoso. Serra ya pasa al Museo de la Política, porque realmente ya perdió con Dilma, ahora acaba de perder la gobernación de San Pablo, y aparece, y también, como me gustó mucho lo que dice Emir Sader, perdió la vieja media, como llaman, la bella media, o sea, los diarios, los grandes diarios, que ellos llaman como los viejos diarios, porque hicieron un gran operativo con el escándalo de corrupción, intentando que el PT, uno de los principales culpables de Mencelao, el tema de corrupción iba a afectar en las elecciones, y realmente no afectó. O sea, la gente está mucho más preocupada por vivir bien, por el tema del empleo, por la economía, mucho más preocupada. Yo creo que la corrupción les preocupa, pero de alguna manera se dan cuenta que estos diarios buscan la corrupción no porque realmente quieran resolver el problema, sino para atacar al PT. Y una tercera cosa para redondear, y es que aparece una nueva generación. Es decir, de alguna manera el presidente Lula dio mucho impulso a Haddad en caso de San Pablo, y aparecen Eduardo Campos como el Partido Socialista Brasileño, esto que yo les había comentado antes, el gobernador que es de Pernambuco. Gobernador de Pernambuco, nieto de un histórico gobernador de Pernambuco que es Miguel Arraez, socialista, y en el caso del sucesor de Serra es Aécio Neves, de Belo Horizonte, del estado de Minas Gerais, que es el nieto de Tancredo Neves. Entonces, Tancredo Neves es el primer presidente que hubo democrático en el Brasil postdictatorial. Sí, que mejor queda parado o postulado para futuro candidato de la oposición a las presidenciales, ¿no? El sucesor de Serra, por eso decía de alguna manera. Entonces es interesante como los nietos empiezan a aparecer ya con una nueva generación postdictadura, ¿no? Y qué jugador Lula, ¿eh? Lula sacó de la galera a una persona que era desconocida a nivel público general como Dilma Rousseff, sacó de la galera a Fernando Haddad en contra de lo que de algunas de las personas de su partido que no lo que querían, en contra de su propio partido. Las mediciones le daban muy mal 3%. A principio de año, termina ganando y además teje alianzas, tragándose, para utilizar una expresión muy nuestra, tragándose algunos sapos, ¿no? Porque esa imagen de Lula con Paulo Maluf, un hombre de la dictadura, un hombre férreo, duro opositor del PT y de Lula, tejiendo una alianza para conseguir sus votos, muestra que el arte de la política en el Brasil es complicado. Qué linda la elección la de Lula, inclusive para seguir estudiándola y analizándola, el tema de las alianzas, pero sin perder la hegemonía política. Sin perder la hegemonía. Digamos, claro, no cediendo partes de su programa o de su proyecto en función de esas alianzas, ¿no? De alianza con el virtual rival, adversario en alguna de las políticas, y sin embargo termina demostrando que el aliado es el otro, el que se alía a la política propia y no al revés. Y le cede algunos espacios, porque el PMDB sigue siendo el partido más grande de Brasil,
hoy es un aliado del Sí. gobierno, le cede espacios Seguro. en diferentes gobernaciones para tener el Estado central. Exactamente, el PMDB lo necesita en el Congreso, sobre Y claro. todo, ¿no? Bueno, vamos a ver, Félix, si tenemos Sí, mensajes, muchísimos Dale. mensajes. Mateo de Linares de Capital hace una pregunta. China tiene un sistema político comunista. No le queda claro a Mateo si su economía es comunista también o socialista. Lo pueden aclarar y felicita por el programa. Sí, no es fácil aclarar, Mateo, esa pregunta. Y es una cuestión china bastante complicada. Es chino, Indudablemente básico. es un modelo con una fuerte preeminencia de Estado que ahora le está dando más participación al sector privado, por lo menos el sector privado en un modelo también muy particular de China, pero es un tema del cual nos vamos a estar ocupando en los próximos programas, quizá en el próximo, así que un poquito de paciencia, postergamos la respuesta, quizá para buscarla todos juntos. Recordemos que Claudio Katz, el economista, acá en nuestro programa ya hace varios años dijo que claramente es una estructura capitalista. Ujú. Bien, Bueno, eso no. 0800 444. Sí, perdón, disculpen la interrupción. A través de la red social Facebook se comunica Carmen desde México. Dice que nos ve todos los sábados y es uno de los mejores programas de la televisión que ella puede ver. Así que gracias para Carmen Bejarano, que está en México y que nos ve. Tengo que desmentirlo, Briguer, discúlpeme, ¿no? Yo sé que el arma más importante que tiene un periodista es la credibilidad. Y como yo quise evitar que se den cuenta que usted miente, no tengo 72 años. No, digo porque si no vio, las féminas llaman, dicen, qué grande, pensé que era más chiquito. Dijo, En Thelma fin, Luzani claro, dijo se creen que yo 6'8". tengo 72. En Dijo realidad tengo 6'8". 27. Sí, usted siga así, que ya se van a dar cuenta ¿Cuántos qué clase tiene? de... ¿6, 7, 8? ¿Cuántos tiene? ¿Cuánto cumple? No, 50 cumplo, 50, medio siglo. 5, Ah, no Estoy era feliz. ese- Entonces parece 72. ¿Cómo Por es el eso. tema? Y bueno, pero es la buena vida que llevé, no como usted que nunca hizo nada, Pedro. Que el cumpleaños de Pedro es el lunes, además. Bueno, 0800 444 1777 4535 0709, red social Facebook, yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Nuevo dato de la incógnita. Han llamado muchísimos por la incógnita. Felicitaciones para Joelitos también, que acertó la incógnita. A los 12 años, nuestro personaje, allí la ven, dio su primer concierto en el Teatro Colón. Después viajó a Viena, donde estudió durante 1 año y medio con el maestro Friedrich Hulda. Ha sido figura en los principales escenarios internacionales y sus grabaciones se cuentan entre las más notables dentro de la denominada música clásica. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Luego de la pausa, seguimos con más Visión 7 Internacional.